Para presentar a los problemas conservativos, vamos a pasar primero por algunas consideraciones físicas que nos permitan de alguna manera darle un contexto. Y entonces acá lo planteamos a partir del clásico problema del resorte, donde tenemos un peso colgado en el resorte, en principio un equilibrio entre el peso y la fuerza restitutiva del resorte, que en cuanto lo apartamos de ese punto de equilibrio, una distancia U, digamos, que es positiva hacia abajo en principio, entonces se produce un desequilibrio. Entonces la fuerza restitutiva lo quiere volver a la posición de equilibrio. Si suponemos que no hay rozamiento, se genera una oscilación de amplitud constante, porque no hay disipación. Entonces el planteo es muy sencillo, simplemente según la ley de Newton, masa por aceleración, es decir, m por la derivada segunda de u respecto del tiempo, dos veces, es igual a la fuerza restitutiva, digamos, que es proporcional al desplazamiento mediante la constante del resorte que hemos llamado kappa, y el signo menos está porque justamente siempre lo tiende a llevar hacia la posición de equilibrio, que es u igual a 0. Y bueno, y esa ecuación se puede reescribir como la famosa ecuación del oscilador armónico, la derivada segunda de u respecto del tiempo más omega cuadrado por u igual a 0, donde omega, que es raíz de kappa sobre m siendo la masa, se convierte luego en la frecuencia angular de oscilación. Bueno, a partir de la ecuación diferencial podemos deducir cuál es la propiedad que se conserva, ¿sí? Entonces, en principio vamos a usar una notación que es típica en problemas de valores iniciales, en realidad, donde a la derivada primera de u a dt se la identifica con u punto, un punto sobre la variable. Y entonces la derivada segunda es u doble punto. Entonces la derivada segunda también se puede escribir como la derivada respecto a t de la derivada primera. Y luego podemos plantear una regla de la cadena, es decir, pensar que u punto es función de t a través de u. Y entonces hacemos que de u punto a dt sea de u punto a du por u punto, porque sería de u punto a du por du a dt. Y eso se puede escribir como la derivada respecto de u punto al cuadrado sobre 2. Bueno, con esta reescritura, la ecuación diferencial, entonces, la podemos escribir de esta manera, donde el primer término es m por el diferencial de u punto al cuadrado sobre 2, el diferencial de u, digamos, hemos multiplicado, podríamos decir, por el diferencial de u, entonces me queda más k por u por el diferencial de u es igual a 0, lo cual se puede compactar como que el diferencial de mu punto cuadrado sobre 2 más k cuadrado sobre 2 es igual a 0, o sea que lo que está dentro de ese paréntesis se conserva. ¿Y qué tenemos dentro de ese paréntesis? Ni más ni menos que la energía mecánica. El primer término es claramente la energía cinética y el segundo de la partícula, del peso, digamos, y el segundo es la energía potencial del resorte. Entonces lo que llevamos acá es algo que sabemos de los estudios de física, que lo que se conserva es la energía mecánica, y eso luego se va a manifestar en una oscilación de una amplitud constante en el tiempo. Bueno, vamos a hacer ahora entonces un planteo relativamente general de lo que sería un problema conservativo. Por empezar, un problema de valores iniciales, ¿no es cierto?, conservativo, tiene que ser de segundo orden. Y por otro lado, esta forma, derivada segunda de u respecto de t dos veces más f de u igual a 0, de alguna manera captura
la generalidad, porque la función f no puede ser función de la derivada primera de u respecto de t, ni de t, porque en ese caso ya perderíamos la propiedad de conservación. De modo que podríamos pensar que es el planteo más general del problema. Y obviamente tiene que estar complementada esta ecuación diferencial por las condiciones iniciales, que siendo un problema de segundo orden necesita dos valores iniciales, el valor de u en 0 y el de u a de t en 0. Bueno, y aquí abajo la hemos replanteado simplemente con la notación esta compactada, reemplazando de u a de t por u punto y la derivada segunda por u doble punto. Bueno, para resolver este problema vamos a comenzar desarrollando lo que se llama el método explícito conservativo. Entonces acá tenemos otra vez planteado nuestro problema, la derivada segunda de u más f de igual a 0 con sus condiciones iniciales, y la discretización, en lugar de ir por lo que veníamos haciendo ya como planteo clásico, que es reemplazar derivadas por diferencias finitas, vamos a partir, o parte de un punto de vista un poco distinto, que es utilizar lo que serían los polinomios de Taylor, es decir, series de Taylor truncadas, y están hechos a orden 2. Entonces, por ejemplo, u punto en n más 1, fíjense que lo hacemos como u punto en n más el primer término de su desarrollo de Taylor, que aquí está tomado como un promedio entre la derivada segunda en n y en n más 1, para centrarlo, digamos, y aumentar la precisión. Mientras que un más 1 se escribe como un más k por u punto n más k cuadrado sobre 2 por u segunda 1. Acá lo llevamos a orden 2 porque hacemos todo en el paso de tiempo n, ¿sí? Entonces también de esta manera conservamos el orden 2, o sea, mirando las dos ya nos damos cuenta que este va a ser un esquema de orden 2 en k. Lo que podemos hacer a partir de esto es la derivada segunda, reemplazarla a partir de la ecuación diferencial. La derivada segunda es menos f de u. Entonces, en donde dice u segunda ponemos f o menos f. Y entonces lo que nos queda como esquema es este que está acá. U punto n más 1 igual a u punto n menos k sobre 2 por la suma de los f en n y en n más 1. Y luego esta expresión para un más 1, donde aparece el último término, menos k cuadrado sobre 2 por f n. Y fíjense entonces que efectivamente nos queda un método explícito, porque lo que hacemos es arrancar en realidad con la segunda ecuación. Entonces, a partir de los valores de u y u punto en n, calculamos un más 1 y luego vamos a la primera ecuación y ahí podemos calcular u punto en n más 1. Y partimos de los valores iniciales de u y u punto, que no son más que u0 y b sub 0. De modo que esta es la forma operativa del método explícito conservativo. Bueno, pero ¿por qué decimos que este método es conservativo? Bueno, de alguna manera deberíamos ver que efectivamente mantiene la propiedad de conservación, tal como se induce del problema diferencial. Es decir, el problema numérico también conserva la energía, o en otras palabras, también conserva la amplitud de la oscilación. Entonces, acá vamos a mostrar que efectivamente es así, pero nos vamos a reducir a el caso más simple, en que f de u es proporcional a u a través de una constante positiva que la llamamos omega cuadrado, y que obviamente ya sabemos que se relaciona con la frecuencia angular de la oscilación. Y ya sabemos también que la solución del problema diferencial es de la forma e
a la más menos y omega t, lo estamos poniendo en notación compleja, digamos, si no podríamos pensar que es una combinación de senos y cosenos en definitiva, pero es más cómodo plantearlo de esta manera, como e a la más menos y omega t. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar un poco con el planteo del método explícito centrado, a ver si efectivamente en este problema se conserva la amplitud de la oscilación tal como hemos digamos indicado. Bueno, entonces a lo que avanzamos son a expresiones ya particularizadas para este caso de f de u igual a omega cuadrado por u. Entonces tomamos lo que sería la primera expresión de cálculo para un más 1, reemplazamos f por lo que vale, y entonces colapsamos acá k y omega en este parámetro p, que es k cuadrado omega cuadrado, que obviamente es mayor que 0, y la expresión que nos queda para un más 1, fíjense, es esta combinación lineal de un y u punto n, en términos de 1 menos p sobre 2 y k. Y luego hacemos lo mismo para la que era la segunda expresión de cálculo, la que es para u punto n más 1, y reemplazando nos queda u punto n más 1, reemplazando la f de u, como u punto n menos p sobre 2k y la suma de un y un más 1. Pero al mismo tiempo ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la un más 1 que obtuvimos recién, y entonces nos queda esta última expresión que es u punto n más 1 en términos de u punto n y un. O sea que ahora tenemos estas expresiones que hemos recuadrado, son las que vamos a utilizar para el análisis, para ver si esto efectivamente conserva amplitud. Bueno, acá hemos repetido las expresiones simplificadas para calcular un más 1 y u punto n más 1, y reconociendo que se trata de ecuaciones en diferencia lineales y homogéneas en las dos variables u y u punto, entonces sabemos que esto tiene solución cerrada, y las soluciones son de la forma gamma a la n. Entonces podemos pensar que un es una cierta constante, C1 por gamma a la n, y u punto n es C2 por gamma a la n, donde C1 y C2 dependerán de las condiciones iniciales. Entonces reemplazamos estas expresiones y nos van a quedar un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas para C1 y C2. Entonces esto tiene solución no trivial solo si el determinante de la matriz de coeficiente es nulo. Haciendo ese ejercicio, calculamos el determinante, la expresión del determinante nos queda como está ahí, gamma cuadrado menos 2 veces 1 menos p sobre 2 por gamma más 1 igual a 0. Esto es lo que se llama ecuación característica, y entonces de aquí tenemos que sacar los valores de gamma, que ya nos damos cuenta que son dos, que hay dos componentes, lo cual está bien, esto es compatible con las dos componentes que hay en la solución del problema diferencial, que eran e a la más menos y omega t. Acá hay dos valores de gamma que vamos a llamar gamma 1 y gamma 2. Entonces saben que la resolución de esto, ¿cómo se efectúa? Bueno, el planteo es que esto lo podemos escribir como gamma menos gamma 1 por gamma menos gamma 2, porque justamente es el polinomio de grado 2 que tiene que anularse en gamma 1 y gamma 2. Con lo cual desarrollamos esta expresión gamma cuadrado menos gamma 1 más gamma 2 por gamma más gamma 1 gamma 2. Y bueno, y de acá sale la famosa expresión gamma igual a menos b sobre 2 más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a, o b cuadrado sobre 4 menos c, en realidad sería, pues estoy haciendo la simplificada, que es lo que hemos puesto ahí para calcular gamma 1 y gamma 2. Si me he detenido en expresar cómo es que surge en la práctica, o sea, o para desarrollar esta fórmula, que es la que utilizamos para calcular las raíces, es porque después nos va a convenir mirar esta expresión, porque por ejemplo, comparando esta expresión de aquí abajo de la ecuación característica en términos de gamma 1 y gamma 2 y la que hemos obtenido, ya nos damos cuenta que, por ejemplo, el término independiente gamma 1 por gamma 2 tiene que valer 1. Esto va a ser importante más adelante. Entonces aquí aparece un primer argumento muy importante, y es que
esas raíces, gamas, tienen que ser complejas, es decir, el radicando tiene que ser menor que 0 para que sean complejas, y de hecho van a ser complejas conjugadas porque todos los coeficientes son reales. Pero ¿por qué necesitamos esto? Y es para que la solución sea oscilatoria, es decir, entonces ahí sí aparecería que gamma tendría un módulo y un argumento, y ese e a la i phi del argumento me representaría justamente la oscilación. Entonces, si imponemos que el radicando sea menor que 0, el radicando era 1 menos p sobre 2 al cuadrado menos 1, y eso da esa expresión que está ahí, que, bueno, simplificando me significa que tenemos que imponer que p sea menor que 4, y reemplazando p por omega cuadrado k cuadrado, nos queda que k tiene que ser menor que 2 sobre omega. Entonces esta es la condición para que tengamos oscilaciones, es decir, para que el método realmente represente oscilaciones, entonces represente correctamente el problema. Es decir, esto de alguna manera, si ustedes quieren, reemplazaría lo que en otro contexto sería la condición de estabilidad de métodos explícitos, y se parece bastante porque si omega lo identificamos con la frecuencia angular en el problema diferencial, entonces omega es 2pi sobre t, donde t es el periodo, significa que esto me está pidiendo que, en definitiva, que k sea menor que el periodo dividido 3, digamos, más o menos, o sea que esto tiene sentido, me está relacionando el paso con el periodo. Pero bueno, esta condición debe cumplirse, y se debería poder cumplir sin problema, dado que en realidad k debería ser bastante menor que el periodo por un problema de precisión. Y ahora sí, hacemos hincapié en lo que había dicho en la filmina anterior. El término independiente, gamma 1 por gamma 2, valía 1, pero resulta que gamma 1 y gamma 2, siendo complejos conjugados, significa que gamma 1 por gamma 2 no es ni más ni menos que el módulo de gamma 1 o de gamma 2 al cuadrado. Entonces, las dos componentes tienen amplitud 1, de modo que cuando la elevemos a la potencia n, eso va a permanecer igual a 1. Significa que me va a quedar algo de módulo 1 con un cierto argumento que, en definitiva, lo que va a representar es una oscilación sin cambio de amplitud, que es lo que efectivamente estábamos buscando. Entonces, efectivamente, siendo los gamas de módulo 1, la forma de gamma 1 y 2 la podemos escribir como e a la más i phi o a la menos i phi. Bueno, y aquí ponemos lo que habíamos obtenido para gamma 1 menos p sobre 2, y ahora ya lo escribimos explícitamente en forma compleja porque sabemos que el radicando era menor que 0, de modo que le cambiamos el signo y ponemos el número imaginario i. Y entonces u a la n, o u, mejor dicho, en el paso, en n, es decir, u supra n, va a ser va a ir como gamma 1 o como gamma 2 elevado a la n, acá sí es una potencia. Entonces va a ser de la forma e a la más menos i n por phi. ¿Sí? Entonces, si multiplico y divido por k, fíjense que me va a quedar e a la más menos i por phi sobre k, y luego quedaría n por k, que es t supra n, es el tiempo. Y si recordamos que la solución del problema diferencial es de la forma e a la más menos i omega t, entonces nos damos cuenta que lo que tenemos que comparar entre la solución numérica y la solución del problema diferencial es phi sobre k versus omega, es decir, que el error de truncamiento en todo caso del método numérico va a estar acá, en cuanto phi sobre k difiera de omega. Bueno, entonces de la expresión para gamma, lo que sacamos es el argumento, que no es más que el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que la reescribimos un poco sacando esa raíz de p en el numerador,
Y entonces, para tratar de entender un poco cómo se comporta esto, vamos a hacer la hipótesis efectivamente que por precisión K tiene que ser mucho menor que 1 sobre omega. Y en otras palabras, eso significa que el P tiene que ser mucho menor que 1, lo cual nos permite hacer desarrollos en serie de Taylor. Vamos a hacer desarrollos y darnos con orden 1, de modo que la raíz de 1 menos P sobre 4 se convierte en 1 menos P sobre 8, y el 1 sobre 1 menos P sobre 2 en 1 más P sobre 2. Multiplicamos, nos quedamos a orden 1, desarrollamos en serie de Taylor el arco tangente, y en definitiva llegamos a esta expresión, raíz de P por 1 menos 17 sobre 24 por P. Entonces, si dividimos por K y reemplazamos P por lo que vale, nos queda que phi sobre K es omega por este factor, 1 menos 17 24 sobre P. O sea que phi sobre K menos omega da menos 17 24 K cuadrado omega cuadrado. Esta es la diferencia, este es el error de truncamiento que me está imponiendo el método explícito centrado. En definitiva, el error de truncamiento, ya que no impacta sobre la amplitud, que la conserva, y en ese sentido es totalmente compatible con el problema diferencial, sí me introduce una diferencia en la frecuencia angular y en consecuencia en el período, y encima tiene una frecuencia angular que es un poco más pequeña, ¿sí? O sea que el período es un poco mayor. Entonces lo que vamos a ver es algo de este tipo que esquematizamos en esta figura acá. Si en azul está la solución del problema diferencial, la solución numérica esquematizada con esos puntos va a ser tal que conserva amplitud, pero tiene un periodo un poquito más largo. De alguna manera, si ustedes quieren, se me va trazando un poco la respuesta. Entonces, así es como se manifiesta el error de truncamiento cuando hemos garantizado la conservación de la amplitud. Podríamos pensar un minuto sobre qué hubiera pasado si a este problema le hubiéramos aplicado las técnicas que ya conocíamos de problemas de valores iniciales, ¿no es cierto? Un Runge-Kutta, por ejemplo. Podríamos llevar el sistema diferencial de orden 2 o la ecuación diferencial de orden 2 a un sistema de dos ecuaciones de orden 1. Ya hemos pasado por eso. Le aplicamos el Runge-Kutta, ¿qué hubiera pasado? Y que en ese caso hubiéramos tenido error de truncamiento tanto en la amplitud como en el período. Entonces podríamos ver este tema, lo veríamos, este tema del cambio de período, pero al mismo tiempo podríamos ver por ejemplo, una disminución de la amplitud, lo que de alguna manera estaría significando que el esquema numérico introduce una disipación efectiva que no está presente en el problema físico. Eso a veces se llama disipación numérica, es un efecto no deseado y en todo caso también forma parte del error de truncamiento. Bueno, vamos a introducir ahora una versión implícita del método conservativo, que es lo que se llama comúnmente método de Newmark. Y entonces vamos con la misma filosofía, solo que la expresión para un más 1, ahora al término de orden 2, hacemos un promedio entre u segunda n y u segunda n más 1. Con lo cual, nos quedan estas expresiones de la derecha cuando reemplazamos u segunda por f, con las condiciones iniciales del problema. Y vamos a ver que en este caso efectivamente, o vemos en este caso efectivamente que el método es implícito, porque ya un más 1, para determinar un más 1, vamos a tener que resolver esa segunda ecuación que nos lleva a una ecuación no lineal, un método que vamos a necesitar, un método iterativo. Entonces encaramos ahora un análisis del método de Newmark de la misma manera como hicimos con el método explícito conservativo, ¿sí? Entonces pasa por reemplazar f de u por omega cuadrado por u y llevarlo a las expresiones directamente en términos de
un y u.n, es decir, llevarlo en este caso a expresiones de cálculo explícitas que se pueden hacer simplemente porque el problema es muy simple, es lineal y es homogéneo. Entonces estas son las dos expresiones que vamos a utilizar para analizar y ver qué pasa con el comportamiento de la solución. Bueno, como antes, las soluciones tienen que ser, siendo un sistema lineal y homogéneo, un sistema de ecuaciones en diferencia, las soluciones son de la forma gamma a la n, reemplazamos, tomamos el determinante de la matriz de coeficiente, lo igualamos a 0 y de ahí surge esta expresión para las dos raíces gamma 1 y gamma 2. Como antes, entonces imponemos que el radicando sea menor que 0, de modo que el problema sea oscilatorio, y ahí llegamos a esta desigualdad que se cumple siempre, 1 menos p sobre 4 al cuadrado menor que 1 sobre 1 más p sobre 4 al cuadrado, porque p es positivo, lo cual significa que no nos impone ninguna condición, sino que nos garantiza el método de Newmark que la solución va a ser efectivamente oscilatoria. Las dos componentes son oscilatoria. Entonces, justamente al haberlo hecho implícito, tiene como ventaja esta no restricción en el paso, que obviamente solo se podría justificar para un problema un poco más complicado, donde exista por lo menos más de una escala de tiempo, digamos, y sean escalas disímiles, ¿no? O sea, siempre el contexto de que el problema tenga alguna rigidez, si no, no se justificaría el método implícito. Y por otro lado también vemos que el término independiente vale 1, de modo que garantiza también la conservación. Entonces aquí está la expresión para el argumento phi y el análisis cuando tomando un k pequeño frente a 1 sobre omega o frente al período, haciendo el análisis a orden 1, y ahora la diferencia entre phi sobre k, que es la frecuencia angular de oscilación numérica, y omega, que es la frecuencia angular del problema diferencial, ahora es esto que está acá, un sexto de k cuadrado omega cuadrado, que si lo comparamos con el método explícito centrado, vamos a ver que el coeficiente es menor, sensiblemente menor, de modo que es más preciso, y al mismo tiempo cambia de signo. O sea, en este caso nos está diciendo que la frecuencia es un poco mayor, es decir, que el periodo es un poco menor. Entonces la expectativa es ver algo como lo que está en el esquema de la derecha, con una respuesta que se va atrasando respecto de la solución del problema diferencial. Perdón, una pequeña errata es una solución que se va adelantando un poco respecto del problema diferencial. Bueno, podríamos plantear un tercer método que en realidad vuelva por los carriles que habíamos estado transitando antes, es decir, volver a nuestras diferencias finitas. Y en este caso entonces podemos plantear el método de Nystrom, donde sale bastante directamente, entonces si reemplazamos la derivada segunda por su expresión en diferencias finitas, que ahora involucra entonces los pasos de tiempo un más 1, un y un menos 1, y que está centrado en n. O sea, esto también va a tener un orden 2. Lo que es interesante es que esto es un método explícito, porque vamos a calcular, podemos despejar un más 1 a partir de los valores de un y un menos 1. Es decir, es un método explícito, pero es un método de paso doble. Bueno, eso está bien, digamos, eso va a dar dos componentes y eso es consistente con el problema tal como hemos visto. Pero claro, nos requiere poder arrancarlo. Entonces, por un lado tenemos el valor de u en el instante 0, u supra 0 es igual a lo que llamamos u sub 0. Pero bueno, lo que necesitaríamos es tener también el valor de u supra 1 para poder arrancar, digamos, desde n igual a 1. Y en rigor, esto lo que podemos hacer es utilizar
un poco la técnica del nodo fantasma para tomar, para expresar la condición inicial sobre la derivada de forma centrada en cero, como u supra 1 menos u supra menos 1 sobre 2k, así representaríamos en diferencias finitas a la derivada primera, eso igual a b sub 0, y luego tomar esta ecuación en diferencias, también aplicarla para n igual a 0. Entonces nos quedan dos ecuaciones de las cuales eliminamos el u supra menos 1 y sacamos esta expresión para u supra 1, que es una expresión ahora también explícita, de modo que ahora tenemos los dos valores que necesitamos para el arranque, no necesitamos ningún arrancador, y con esto sí el método funciona. Entonces tenemos que proceder a su análisis para ver si realmente es conservativo. Y bueno, lo hacemos de vuelta para el problema simplificado, f de igual a omega cuadrado por u. Y entonces esta es la expresión que nos queda para un más 1. Y acá, bueno, tenemos que hacer un procedimiento que ya hemos hecho antes, que es llevar esta ecuación en diferencia de orden 2 a dos ecuaciones en diferencia de orden 1, y ahí otra vez reemplazar las soluciones de la forma gamma a la n, reemplazar, imponer el determinante igual a 0 y ver qué surge. Ahora, cuando la ecuación característica que surge es la misma que la del método explícito conservativo, de modo que la condición para tener oscilaciones es la misma, k menor que 2 sobre omega. Nuevamente un método conservativo, un método explícito ahora nos lleva a una condición sobre el paso que de todos modos ya hemos visto que, salvo que hubiera alguna rigidez, no restringe, no significa una restricción alta, porque de todos modos tenemos que cumplirla por un tema de precisión. Pero por otro lado también vemos que el término independiente vale 1, con lo cual garantizamos que este método también es conservativo. Finalmente, dado que la ecuación característica es la misma que la del método explícito conservativo, el tipo de respuesta que esperamos es la misma, es decir, un periodo, el error de truncamiento se va a manifestar como un periodo un poquito mayor, es decir, la solución se va atrasando, la solución numérica se va atrasando respecto de la del problema diferencial.